Bienvenido, bienvenido al relato de esta noche. Tómate un momento, solo un momento, para acomodarte donde quiera que estés. Deja que tus hombros se aflojen. Deja que tus manos descansen donde a ellas les gusta descansar. Si hay una almohada cerca, deja que tu cabeza la encuentre. Si hay una manta, deja que ella te encuentre a ti. No hay nada que necesites hacer ahora. Nada que necesites recordar, nada que necesites planear. El día que acabas de vivir ya quedó atrás, plegándose sobre sí mismo como una tela que se guarda de nuevo en un cajón. Y el día que vendrá mañana aún no ha llegado. Está esperando con paciencia en algún lugar lejano, sin prisa por llegar. Durante este rato estás entre esas dos cosas. Estás aquí. Estás abrigado, estás quieto. Deja que tu respiración se haga lenta, si así lo desea. Entra por la nariz, suave y despacio. Sale por la boca, aún más suave. Y otra vez. Entra y sale. No hay una manera correcta de respirar esta noche. Tu cuerpo sabe lo que quiere. Solo necesitas permitírselo. Esta noche vamos a un lugar tranquilo, a un lugar muy lejano, sobre una meseta donde la nieve no es del todo nieve. Un lugar donde el aire es fresco y limpio, y la luz tiene el color de la pizarra, y el viento se ha cansado lo suficiente como para susurrar. No tendrás que caminar lejos, no tendrás que recordar el nombre de nadie. Solo acompañarás a una mujer amable durante su labor vespertina, y observarás cómo atiende una pequeña estación de bronce al borde del mundo. Puedes cerrar los ojos cuando quieras. Puedes dejarte llevar en cualquier momento. La historia no necesita terminarse. Solo necesita llevarte una parte del camino, hasta que el sueño te lleve el resto. Así que comencemos, suavemente, despacio, sin nada en particular que hacer y sin ningún lugar en particular en el que estar. Das un paso en tu mente sobre la alta meseta. Lo primero que notas es el aire. Es frío, pero no cortante. Es la clase de frío que se siente limpio dentro de los pulmones, la clase que vuelve tu aliento visible y plateado. Puedes ver tu propio aliento alejarse de ti en lentas espirales y desaparecer en el gris más amplio de la tarde. Lo segundo que notas es la nieve. Está cayendo muy suavemente a tu alrededor, pero no es la nieve a la que podrías estar acostumbrado. Es más fina que la nieve, más oscura que la nieve. Es gris, el gris suave de las virutas de lápiz, el gris suave del envés de una nube. Y cuando un copo se posa en el dorso de tu mitón forrado de lana, no se derrite. Reposa allí, fresco e ingrávido y paciente. Esta es nieve de hierro, diminutas limaduras de hierro, inofensivas y limpias, cayendo del alto y silencioso cielo. Se sienten como terciopelo contra tu piel. Se sienten como el roce del ala de una polilla. Se sienten como nada en absoluto. Y aún así, sabes que están ahí. Giras tu mitón lentamente y las limaduras se deslizan en una pequeña cinta gris y se reúnen con la capa que cubre tus pies. Más adelante, quizá a unos 50 pasos a través de la meseta, un edificio bajo se yergue contra el gris. Es largo y angosto, con un techo de pizarra oscura y ventanales altos de vidrio esmerilado que brillan tenuemente desde adentro con una luz azul apagada. El humo, pálido y lento, se eleva de una chimenea en una columna delgada que el viento apenas se molesta en doblar. Esta es la estación. Aquí es a donde vas. Caminas hacia ella. Tus botas se hunden en la nieve de hierro con un sonido suave y seco, casi como arena. Aquí las capas no son profundas, yacen en largas y bajas ondulaciones a lo largo de la meseta, como si las hubiera peinado una mano enorme y paciente. En algunos sitios
y el largo cielo gris, y la lenta nieve gris cayendo entre ellos. Tal vez debería sentirse solitario, pero no lo es. Se siente como una respiración contenida. Se siente como una habitación recién barrida. Se siente como el interior de una campana, mucho después de que la campana haya dejado de sonar. Llegas a la puerta de la estación. Es de madera oscura, con una manija de bronce que ha sido pulida por muchas manos a lo largo de muchos años. No tienes que llamar. La clasificadora sabe que vienes. Te ha estado esperando, del modo apacible en que la gente de los lugares tranquilos espera a sus huéspedes, sin urgencia, sin ceremonia. Presionas la manija y la puerta se abre hacia adentro con un suave suspiro. El aire tibio te recibe, con un leve aroma a cera de abejas y a metal frío y a otra cosa, algo dulce y semejante al grano, que todavía no puedes nombrar, pero que reconocerás pronto. Entras. La estación es una sola habitación larga, con suelos de bronce que captan la luz azul apagada de las lámparas de bobina y la vuelven dorada. Los suelos son anchas placas de bronce, cada una del tamaño de una mesa, ajustadas pulcramente borde con borde, y zumban, muy levemente, bajo tus botas. No es un sonido que oigas, sino que sientas, un tarareo suave y bajo, como si el suelo mismo respirara dormido. A lo largo de las paredes, los altos ventanales esmerilados dejan pasar el crepúsculo gris pizarra, suavizado a plata por el vidrio. Bajo las ventanas hay bancas largas y bajas, y sobre las bancas hay bandejas, docenas de ellas, bandejas poco profundas de estaño pulido y madera oscura, cada una con una pequeña acumulación de limaduras de hierro. En algunas bandejas, las limaduras yacen quietas. En otras, se han organizado en delicados patrones plumosos, como escarcha sobre un cristal, como las venas de una hoja, como las líneas de una mano. Puedes notar, incluso desde donde estás, que los patrones son apacibles, lentos, de los que tomaron todo el día en formarse. Las lámparas de bobina cuelgan del techo de largas cadenas de bronce. Son globos redondos de vidrio, llenos de una bobina de alambre fino que brilla con el azul suave de un atardecer de invierno. La luz que dan no es brillante, es paciente. Es la clase de luz que no insiste en ser vista. Se acumula sobre el suelo de bronce en círculos amplios y suaves, y se reúne en los rincones de la habitación como algo que se acomoda para una larga velada tranquila. Y al fondo de la habitación, junto a un ancho banco de trabajo de bronce, la clasificadora está esperando. Es una mujer sin una edad en particular. Su cabello tiene el color del peltre, recogido en una trenza larga y sencilla que descansa sobre uno de sus hombros. Lleva un largo abrigo gris de lana, ceñido a la cintura, y debajo una túnica de tela oscura, y en sus manos mitones forrados de lana, los mismos que tú llevas puestos. Su rostro es sereno, sus ojos tienen el color de la pizarra. Te saluda con un asentimiento al entrar, y ese gesto basta. No hay presentaciones que hacer, solo está la labor, que es apacible, y la tarde, que es larga. Levanta una mano y te hace señas para que te acerques, y tú cruzas el suelo de bronce despacio, escuchando el leve zumbido bajo tus botas, observando la luz gris pizarra deslizarse por las superficies de la habitación. Cuando llegas hasta ella, te muestra sin hablar la herramienta de su oficio. Es una piedra imán, un trozo de piedra oscura y pesada, más o menos del tamaño de un huevo de ganso, con un mango de fieltro marrón suave, enrollado con firmeza alrededor de su centro. El fieltro está liso por los años de uso. Es del color de una montura vieja.
Es del color de una taza de té olvidada demasiado tiempo sobre el alféizar de una ventana. Ella te extiende la piedra imán y tú la tomas y sientes su peso asentarse en la palma de tu mano. Es más pesada de lo que esperabas, pero solo un poco. Y puedes sentir, cuando la acercas a las bandejas, un pequeño tirón suave, como si la nieve de hierro dentro de las bandejas se inclinara con dulzura hacia ella, igual que un gato somnoliento se inclina hacia una mano tibia. La clasificadora sonríe muy levemente y recupera la piedra imán. La guarda en el bolsillo profundo de su abrigo y hace un gesto, con un pequeño movimiento de cabeza, hacia el largo corredor que se aleja del banco de trabajo. Es hora de comenzar su ronda de la noche, y tú, esta noche, la recorrerás con ella. La sigues hacia el corredor. Las planchas de latón del suelo zumban con más claridad aquí, en el espacio más estrecho. El sonido es bajo y cálido y parejo, como el ronroneo de un animal muy grande y muy contento. Puedes sentirlo subir por las suelas de tus botas, hasta los tobillos, hasta los huesos de tus piernas. Es la clase de sonido que afloja algo en los hombros, la clase de sonido que le hace recordar a la nuca que puede ablandarse. El corredor es largo, más largo quizás de lo que parecía el edificio desde fuera. A ambos lados hay estantes de madera oscura, y sobre los estantes hay más bandejas, y en las bandejas hay más capas de nieve de hierro, cada una esperando a ser clasificada. Por encima de los estantes, las lámparas de espiral brillan con su paciente azul, y debajo, el suelo de latón atrapa la luz y la devuelve, duplicada y entibiada. La clasificadora camina despacio. Tú caminas despacio detrás de ella. No hay necesidad de apresurarse. De hecho, no existe tal cosa como apresurarse en este lugar. Al hierro le gusta que lo persuadan. Eso es lo que ella diría si hablara. Al hierro no le gusta que lo apuren. Al hierro le gusta el tiempo. Se detiene en la primera bandeja. Es una bandeja larga y poco profunda de estaño pulido, y dentro de ella reposa una suave capa gris de limaduras, quizás de 2 dedos de hondo. Las limaduras están quietas. Aún no han decidido lo que les gustaría hacer. La clasificadora saca la piedra imán de su bolsillo. La sostiene justo encima de la bandeja, quizás a un palmo de distancia, y la mueve despacio, muy despacio, de un extremo de la bandeja al otro, y la nieve de hierro se eleva a su encuentro, no toda de golpe, no toda junta, sino unas pocas escamas a la vez, en cintas lentas y suaves, alzándose desde la capa y ordenándose en el aire debajo de la piedra imán como un pequeño aliento gris. Siguen a la piedra imán mientras ella la pasa a lo largo de la bandeja, del mismo modo en que una bufanda larga sigue a la mano que la levanta. Y cuando ella se detiene, ellas también se detienen, suspendidas allí en el aire por un instante, antes de volver a asentarse en la bandeja con una forma nueva. La forma nueva es plumosa, es delicada, es la clase de dibujo que verías en la escarcha sobre el cristal de una ventana en la mañana más fría del año. Líneas que se ramifican de otras líneas, curvas que anidan dentro de otras curvas, toda una arquitectura suave, hecha de nada más que nieve de hierro y paciencia. Puedes oír débilmente el clic de las limaduras al asentarse. Es el sonido más pequeño del mundo. Es el sonido de un solo grano de arena cayendo sobre otro grano de arena, multiplicado muy suavemente por 1000. Clic, 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 tan pequeño que tienes que inclinarte para oírlo. La clasificadora retrocede un paso. Mira el dibujo en la bandeja. Asiente una sola vez. La bandeja está terminada. La capa ha sido leída. Sigue adelante. Tú la sigues. En la siguiente bandeja hace lo mismo.
Levanta la piedra imán. La pasa despacio por el aire sobre las limaduras. Observa cómo la nieve de hierro se eleva a su encuentro y se ordena en un nuevo dibujo. Este es distinto. Este se parece más a las líneas de una mano o a la ramificación de un río visto desde muy alto. Miras cómo las limaduras encajan suavemente en su lugar con un clic, 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 clic. Sientes que algo dentro de tu propio pecho también encaja suavemente en su lugar. Sigues caminando. El corredor es largo y las bandejas son muchas, y la clasificadora se mueve de una a la siguiente con la paciencia lenta y pareja de alguien que ha hecho este trabajo durante años. Su mano es firme, su respiración es firme. La piedra imán cuelga de sus dedos como una pequeña luna oscura. Notas, mientras caminas, que el aire del corredor huele levemente a metal frío y levemente a cera de abeja y levemente a algo dulce y como a grano que ahora recuerdas de cuando entraste por primera vez. Es cebada quizás, cebada tostada. El olor es cálido y redondo y hogareño. Parece venir de algún lugar más adelante en el corredor, de algún lugar donde aún no has estado. Llegarás allí a su tiempo. No hay necesidad de apresurarse. La clasificadora se detiene junto a una ventana. La ventana es alta y estrecha, con un alféizar ancho de piedra. Sobre el alféizar, una pequeña capa de nieve de hierro se ha acumulado, habiendo entrado, quizás, por algún diminuto resquicio en el marco. La clasificadora toma de un gancho en la pared una pequeña escoba de crin. La escoba es vieja. El mango es de madera oscura, gastado y liso. Las cerdas son largas y pálidas, del color de la paja. Ella barre las limaduras del alféizar con golpes lentos y parejos, y caen dentro de un pequeño recogedor de madera que sostiene debajo. El susurro de la crin contra la piedra es uno de los sonidos más suaves que has oído jamás. Es como el sonido de una mano alisando una sábana. Es como el sonido de hojas rozando hojas, muy a lo lejos. Vierte el contenido del recogedor en la bandeja más cercana. Las limaduras se asientan. Serán clasificadas más tarde. Cuelga la escoba de nuevo en su gancho. Sigue adelante. Tú la sigues. La siguiente bandeja en la que se detiene es más ancha que las otras. Es de madera oscura y la capa que contiene es más profunda, y las limaduras ya han empezado a ordenarse, incluso antes de que llegue la piedra imán. Ves, en los bordes de la capa, diminutos relieves y curvas, como si la nieve de hierro hubiera estado soñando con un dibujo y empezara, muy despacio, a recordarlo. La clasificadora sostiene la piedra imán sobre la capa, y las limaduras se elevan a su encuentro casi con avidez. Fluyen hacia arriba en una lenta cinta gris, y se enroscan, y se asientan, y se enroscan otra vez, y se asientan otra vez, y por fin, tras muchos minutos lentos, llegan a una forma que les complace. Es una forma parecida a un helecho. Es una forma parecida a las frondas de una planta submarina. Es una forma que ha decidido por fin lo que le gustaría hacer. La clasificadora asiente. Retrocede un paso. Guarda la piedra imán en su bolsillo. Y entonces hace algo que tú no esperabas. Se vuelve hacia ti. Te extiende la piedra imán. Te la ofrece con una pequeña sonrisa amable y un pequeño gesto amable de cabeza, como si dijera, ¿te gustaría intentarlo? Tomas la piedra imán. El mango de fieltro está tibio por su mano. El peso de la piedra se acomoda en la palma de tu mano. Te acercas a la siguiente bandeja, como ella se acercó a la suya. Sostienes la piedra imán sobre la capa, como ella sostenía la suya, y la deslizas lentamente a lo largo de la bandeja. La nieve de hierro se eleva para encontrarte.
es algo pequeño, suave, asombroso. Las limaduras se alzan de la capa en una lenta cinta gris, siguiendo a la piedra imán a donde quiera que la lleves. Quedan suspendidas en el aire debajo de tu mano, en suspenso, pacientes, esperando. Cuando te detienes, se detienen. Cuando te mueves, se mueven. No tiran con fuerza de la piedra imán, solo se inclinan hacia ella, suavemente, como un animal dormido se inclina hacia un cuerpo cálido a su lado. Sientes en tu propia mano el pequeño y suave tirón de todos esos diminutos pesos. Es apenas nada, es todo. Llevas la piedra imán lentamente hasta el final de la bandeja y te detienes y observas cómo se asientan las limaduras. Se asientan en un nuevo patrón, un patrón que vino de tu mano esta vez, un patrón pequeño, suave y un poco irregular, pero un patrón al fin y al cabo. Puedes oír el suave clic cuando llegan a sus lugares de reposo. Clic, clic, clic. Das un paso atrás, miras lo que has hecho. La clasificadora detrás de ti sonríe, asiente con la cabeza. La bandeja está terminada. Le devuelves la piedra imán y ella la guarda en su bolsillo y siguen caminando juntos por el largo corredor, lado a lado ahora. Dos pares de botas lentas sobre el suelo de latón que vibra. Dos respiraciones en el aire fresco y quieto. El corredor gira, se abre en su extremo más lejano a una sala más amplia. La sala más amplia tiene una estufa de leña ardiendo bajo en una esquina y una larga mesa de madera en el centro y una tetera sobre la estufa que apenas comienza a cantar. El canto de la tetera es tan suave que casi se te escapa. No es un silbido, ni siquiera es un sonido. Es un sonido justo por debajo del oído. Un sonido como una nota sostenida en una cuerda lejana. Puedes sentirlo más que oírlo, del mismo modo en que sientes la vibración del suelo en tus pies. El olor a cebada tostada es más fuerte aquí. Es cálido y redondo y amarillo y se mezcla con el olor a cera de abejas de las vegas sobre la mesa y con el olor de la estufa y con el leve olor a metal frío de la nieve de hierro que se cuela por todas partes en el aire. La clasificadora se acerca a la estufa, levanta la tetera de su gancho de hierro con una mano enguantada en lana, la lleva a la mesa. Toma de un estante 2 tazas de barro del color de las piedras del lecho de un río y las coloca sobre la mesa una al lado de la otra. Sirve. El té de cebada es de un dorado cálido y profundo. El vapor se eleva de las tazas en lentas espirales, como el aliento que viste afuera en la meseta, pero más cálido y más dulce y más lento. Ella desliza una taza hacia ti, envuelve sus propias manos alrededor de la otra. Te sientas, tomas la taza entre tus manos enguantadas. La calidez se filtra a través de la lana hasta tus dedos. Levantas la taza. El vapor toca tu rostro. El aroma es a grano tostado y a tardes tranquilas y a pequeñas bondades pasadas a través de mesas en habitaciones lejanas. Bebes un sorbo. El té es cálido y redondo y un poco dulce. Sabe al color de sí mismo. Sabe a otoño tardío y a una mano sobre una frente y a un fuego bajo en un hogar de piedra. Lo sientes viajar por tu garganta y entrar en tu pecho y extenderse hacia afuera, hacia tus brazos, hacia tus hombros. Tus hombros, lo notas, han descendido otra fracción más. La clasificadora bebe un sorbo de su propio té. Te mira por encima del borde de su taza. Sus ojos son amables. No habla. No necesita hacerlo. Se sientan juntos, bebiendo el cálido té de cebada, mientras afuera de las altas ventanas escarchadas, el crepúsculo gris pizarra se profundiza, y la nieve de hierro cae aún más suavemente,
y el viento, que ya estaba en silencio, se vuelve aún más silencioso. Pasa así un buen rato. No lo mides, no hay reloj en la sala, solo está la tibieza de la taza y el suave resplandor de las velas y el leve canto de la tetera sobre la estufa, justo por debajo del oído. Cuando las tazas están vacías, la clasificadora se levanta. Tú también te levantas. Ella enjuaga las tazas en una pequeña palangana y las coloca boca abajo para que se sequen. Se seca las manos en un paño que cuelga del costado de la palangana y entonces se vuelve y regresa caminando al largo corredor y tú la sigues. Todavía hay trabajo por hacer, pero el trabajo es suave, el trabajo es lento. El trabajo es de esos que llenan una tarde tranquila sin llenarla demasiado. En el corredor, las lámparas de bobina se han atenuado. Su luz azul apagada se ha suavizado, como se suaviza un aliento contenido antes de ser soltado. La clasificadora se acerca a la primera lámpara y alza la mano y saca del bolsillo de su abrigo una pequeña llave de latón. Encaja la llave en un diminuto orificio en la base de la lámpara y la gira lentamente 3 veces. La lámpara se aviva, solo un poco, justo lo necesario. La bobina en su interior brilla una fracción más cálida, una fracción más azul, y el charco de luz debajo de ella se ensancha el ancho de un dedo. Avanza a la siguiente lámpara. Hace lo mismo. Caminas detrás de ella y observas cómo el corredor se aviva, una lámpara a la vez, a medida que ella avanza. Es como observar una marea lenta que sube, muy suavemente, hacia una bahía tranquila. No hay urgencia, solo está el movimiento firme y constante de su mano, y el pequeño clic de la llave, y el suave brillo de respuesta de cada lámpara. Pasan junto a las bandejas que clasificaste antes. Los patrones en ellas no han cambiado. El helecho, el río, la mano, la escarcha. Reposan tranquilos en sus bandejas, esperando ser admirados, o simplemente esperando, del modo en que esperan las cosas pacientes. La clasificadora llega al final del corredor, y la última lámpara queda dada cuerda, y el corredor está ahora suavemente iluminado, cálido y azul y lento. Vuelve a guardar la llave en su bolsillo. Se vuelve hacia ti, asiente con la cabeza. Hay una cosa más por hacer. Te lleva hasta una puerta lateral en la que no habías reparado antes. Es una puerta pequeña, encajada en la pared entre 2 ventanas. La abre y más allá se extiende una habitación estrecha, casi un armario, forrada de estantes. En los estantes hay frascos de vidrio, con tapas de latón, cada uno etiquetado con una pequeña tarjeta escrita a mano. Dentro de los frascos hay limaduras de hierro, pero estas no son las capas sueltas que has estado clasificando. Estas son limaduras que han sido prensadas suavemente en pequeñas pastillas, del modo en que las flores prensadas se prensan entre las páginas de un libro. Cada pastilla guarda un patrón, sellado en su lugar por el toque paciente de la piedra imán a lo largo de muchas tardes. La clasificadora baja una pastilla del estante. Te la ofrece. Ves en su superficie un delicado patrón plumoso, del tipo que viste formarse en las bandejas. Está preservado, está terminado. Es, a su manera silenciosa, una pequeña obra de arte hecha de hierro y tiempo. Vuelve a colocar la pastilla en su estante. Cierra la puerta de la pequeña habitación. Gira el pequeño pestillo de madera. Y entonces te lleva, por fin, al rincón de lectura. El rincón de lectura está en una esquina de la sala más amplia, donde está la estufa de leña. Se encuentra en un nicho profundo, con una ventana a un lado que da hacia la meseta. En el nicho
Hay un banco largo y bajo, cubierto de cojines y mantas suaves de lana en colores de piedra, de musgo y de cielo pálido. Junto al banco hay una mesita, y sobre la mesita hay una sola lámpara de espiral que brilla con su paciente luz azul. La clasificadora se acerca al banco, acomoda un par de cojines, te hace un gesto para que te sientes. Te sientas, te hundes entre los cojines. Son suaves y un poco densos, como son los buenos cojines. Las mantas de lana son pesadas y cálidas. Tomas una y la pones sobre tu regazo. La clasificadora se sienta en el otro extremo del banco. Pone una manta sobre su propio regazo. Mete la mano en el bolsillo de su abrigo y saca la piedra imán y la coloca sobre la mesita junto a la lámpara. Y los dos se quedan ahí sentados, lado a lado, mirando por la ventana cómo la nieve de hierro cae sobre la meseta. Es una ventana larga y el vidrio está frío y limpio. Y más allá del vidrio, el mundo tiene el color de la pizarra y el aire está lleno del lento derivar gris de la nieve de hierro. Los copos pasan junto a la ventana con su modo pausado y notas ahora algo que no habías notado antes. A medida que cada copo pasa por la ventana, gira. Solo un pequeño giro, una mínima inclinación. Pero cada copo, al caer, gira para mirar la piedra imán sobre la mesa, junto a ti. Giran como los girasoles, giran para seguir al sol. Giran como un niño dormido se vuelve hacia un cuerpo cálido en la noche. Lentamente, con paciencia, sin pensarlo, miras los copos girar uno tras otro. Miles de ellos, cada uno inclinando su diminuta cara gris hacia la piedra imán mientras cae, y luego acomodándose en la deriva más allá de la ventana, donde se une a los demás copos en el largo y lento y paciente sueño de la nieve de hierro sobre una meseta. El viento, afuera, está muy callado ahora. Solo se le oye como una nota baja y lejana, muy lejos al otro lado de la meseta. La clase de nota que oirías si te llevaras una caracola al oído en una habitación silenciosa. Es la respiración de las alturas. Es la lenta exhalación del largo cielo gris. Adentro, el suelo de latón zumba. La estufa de leña crepita, muy suavemente, muy de vez en cuando, quizá una vez cada minuto. Un pequeño chasquido seco, y luego silencio de nuevo. La lámpara de espiral brilla. Las velas se consumen lentamente sobre la mesa de la otra habitación. Sientes ahora lo abrigado que estás. La manta pesa sobre tu regazo. Tus mitones están tibios. Tus botas están tibias. La taza de té de cebada, aunque ya se haya acabado, ha dejado en tu pecho una calidez que aún no se ha desvanecido. Dejas que tus ojos descansen sobre la nieve de hierro que cae. Dejas que tu respiración se haga lenta, más lenta, más lenta. Sientes el suelo sientes el tirón suave de la piedra imán en el aire, del mismo modo en que lo sienten los copos de hierro, del mismo modo en que todo lo que hay en la habitación lo sientes sin del todo notarlo. La clasificadora, a tu lado, ha cerrado los ojos. No se ha dormido, no del todo, pero está descansando. Está dejando que la tarde haga lo que las tardes hacen. Puedes ver su respiración subir y bajar, lenta y pareja, bajo la manta de lana. Te sientas con ella en el silencio. El tiempo no pasa aquí de la manera usual. Pasa más bien como pasa la nieve de hierro, lentamente, parejamente, sin insistir en sí mismo. 1 minuto podría ser 10 minutos. 10 minutos podrían ser 1 minuto. No hay reloj que te diga lo contrario. Solo está la nieve que cae y el suelo que zumba y la suave luz azul. Después de un largo rato, la clasificadora abre los ojos de nuevo. Vuelve la cabeza,
lentamente hacia ti. Sonríe, extiende la mano despacio y toma la piedra imán de la mesa y la guarda de nuevo en su bolsillo. Se pone de pie. Tú también te pones de pie, aunque más despacio, porque los cojines son muy suaves y la manta es muy cálida y tu cuerpo no está del todo seguro de querer irse. Pero la tarde aún no ha terminado. Quedan unas pocas cosas pequeñas por hacer. La clase de cosas que terminan un día sin perturbarlo. La sigues de vuelta al largo corredor. Esta vez camina aún más despacio que antes. Sus botas no hacen ruido sobre el suelo de latón. O tal vez sí, pero el sonido es tan suave que se ha vuelto parte del zumbido y ya no puedes distinguirlos. Va hacia las bandejas a lo largo de las paredes y revisa cada una por turno. Algunas las deja como están. Los patrones en ellas se han asentado y son buenos patrones y no necesitan ser cambiados. Otras las toca ligeramente con el borde de la piedra imán, solo un pequeño toque, lo justo para ajustar una sola línea, una sola curva. Las limaduras de hierro se reorganizan con un suave clic y se asientan en una nueva forma de reposo. Caminas detrás de ella, la miras trabajar. El frío peso aterciopelado de las limaduras de hierro en las bandejas, el leve zumbido de las placas de latón del suelo bajo tus botas, el brillo azul atenuado de las lámparas de espiral en lo alto, el olor a metal frío y a cera de abeja en el aire. Estas cosas se han vuelto, a estas alturas, tan familiares como el interior de tu propio abrigo. Sientes como si llevaras mucho tiempo aquí. Sientes como si pudieras quedarte mucho tiempo más. La clasificadora se detiene junto a un alféizar donde, de nuevo, se ha acumulado una pequeña deriva de nieve de hierro. Toma la escoba de crin de caballo de su gancho. Barre las limaduras hacia el recogedor. El susurro de la escoba es el sonido más suave. Las limaduras caen al recogedor con el más mínimo repiqueteo. Las vuelca en una bandeja. Se asientan. Serán leídas mañana, o pasado, o cuando estén listas para ser leídas. No hay prisa. Vuelve a colgar la escoba en su gancho. Pasa al siguiente alféizar. Lo mismo. Barre la nieve de hierro suavemente hacia el recogedor, suavemente hacia la bandeja. El susurro de la crin de caballo, el frío peso de las limaduras, el crepúsculo color pizarra apretándose suavemente contra el vidrio escarchado. Empiezas, sin proponértelo del todo, a hacer lo mismo. Tomas una escoba para ti de un gancho más adelante en el corredor. Caminas hacia el siguiente alféizar. Barres la nieve de hierro con suavidad. Sientes la escoba en tu mano, la suave sesión de las cerdas contra la piedra. Sientes el peso de las limaduras mientras se deslizan hacia tu recogedor, frías y aterciopeladas y pacientes. Las vuelcas en la bandeja más cercana. Se asientan. Pasas al siguiente alféizar. Lo mismo. El susurro de la escoba. El frío peso de las limaduras. El crepúsculo color pizarra en el vidrio. No piensas. No necesitas pensar. El trabajo es su propio pensamiento. Y tus manos ya lo han aprendido. Los dos, la clasificadora y tú, avanzan juntos por el largo corredor, dejando limpios los alféizares, uno tras otro. El corredor se vuelve más ordenado, alféizar a alféizar. Las bandejas se vuelven más pesadas, deriva a deriva. Las lámparas de espiral zumban suavemente en lo alto. El suelo de latón zumba suavemente bajo los pies. La nieve de hierro cae suavemente afuera. Llegas al final del corredor. La clasificadora cuelga su escoba de nuevo en su gancho. Tú cuelgas la tuya junto a la suya. Se mecen apenas un poco contra la pared y luego se quedan quietas. La clasificadora se vuelve hacia ti.
se ha reducido a brasas, brillando suavemente en el alma. Las brasas mantendrán la sala cálida por muchas horas más. La noche no se pondrá demasiado y alguien encenderá un nuevo fuego entonces. Suaves soplos de aliento, suaves siseos de cera derretida, pequeñas espirales grises de humo que se elevan al aire cálido. La sala se atenúa. Las lámparas de espiral siguen brillando, pacientes y azules. Va al rincón de lectura, reordena los cojines, retira la más pesada de las mantas de lana y la abre desplegándola, y hace un gesto, con un pequeño movimiento amable de la mano, para que te recuestes. Vas al banco, te sientas, dejas que tus botas se deslicen, una y luego la otra. Hacen pequeños sonidos suaves al asentarse en el suelo. Te dejas recostar lentamente en los cojines. Dejas que la manta se asiente sobre ti. Los cojines son suaves, la manta es pesada y cálida. La lámpara de espiral brilla con su azul paciente a tu lado. Puedes ver, desde donde estás recostado, la ventana alta con el crepúsculo gris pizarra más allá y la nieve de hierro cayendo lentamente al otro lado del cristal. Puedes ver, sobre la pequeña mesa, la piedra imán reposando junto a la lámpara. La clasificadora se echa otra manta sobre los hombros. Se sienta en el extremo más lejano del banco, donde se sentó antes, con las manos cruzadas en el regazo. Todavía no va a dormir. Velará un poco más, como lo hace cada tarde, hasta que la nieve de hierro termine su caída vespertina y el viento de la meseta se aquiete por completo y la noche se asiente. Tú no tienes que velar. Puedes descansar. Dejas que tus ojos descansen en la ventana. Miras caer la nieve de hierro. Cada copo gira, apenas un poco, para mirar hacia la piedra imán al pasar. Cada copo se asienta en la deriva afuera. Cada copo se une al largo, lento y paciente sueño de los campos de nieve de hierro. Sientes el frío peso aterciopelado de limaduras imaginarias, en algún lugar, en las bandejas a lo largo del corredor. Sientes el leve zumbido del suelo de latón, incluso desde el banco, incluso a través de los cojines. Sientes el calor de la manta de lana y el brillo azul amortiguado de la lámpara de espiral sobre tus párpados cuando los dejas cerrar un momento. Vuelves a abrir los ojos. La ventana sigue ahí. La nieve sigue cayendo. La clasificadora sigue a tu lado, callada y amable. Dejas que tus ojos se cierren de nuevo. El suelo de latón zumba. La nieve de hierro cae. La piedra imán reposa sobre la mesa a tu lado. El viento de la meseta, muy lejos, respira su largo y lento aliento a través de la larga y lenta tierra. Sientes que te hundes muy suavemente en los cojines. Sientes que la manta se vuelve más pesada sobre tu pecho, del modo en que las mantas lo hacen cuando el sueño está cerca. Sientes tu aliento volverse lento y lento y lento. Estás cálido, estás a salvo, estás lejos de cualquier lugar donde tengas que estar. No hay nada más que hacer esta noche. Las bandejas están clasificadas, los alféizares están limpios, las lámparas están dadas cuerda, el té está bebido, las velas están apagadas, el fuego se ha sentado en brasas, la nieve de hierro está cayendo suavemente y el viento está quieto y la piedra imán reposa sobre la mesa a tu lado. Te dejas ir a la deriva. Piensas vagamente en los patrones de las bandejas, el helecho, el río, la mano, la escarcha, las formas plumosas asentándose en su sueño paciente.
Piensas en el suave clic de las limaduras encontrando sus lugares de reposo. Clic, clic, clic. Tan pequeño, tan suave. Piensas en el cálido té de cebada. Piensas en la lenta espiral del vapor. Piensas en el olor a metal frío y cera de abejas. Piensas en la luz azul amortiguada, el crepúsculo gris pizarra, la escoba de crin de caballo, los mitones de lana. Piensas en la piedra imán, el pequeño y suave tirón, el modo en que el hierro se inclinaba hacia ella, del modo en que un gato dormido se inclina hacia una mano cálida. Piensas en el suelo de latón, el zumbido, su largo y uniforme aliento, debajo de todo. Vas a la deriva. La ventana se vuelve más suave en tu mente. La nieve de hierro cae aún más lentamente. Cada copo gira. Cada copo se asienta. Cada copo se une al largo y lento sueño. El corredor se vuelve más suave. Las bandejas se vuelven más suaves. Las lámparas se vuelven más suaves. La meseta, vasta y gris, se vuelve más suave. El viento está muy quieto ahora. Casi un silencio. Casi un aliento contenido. Sientes la manta sobre tu pecho. Sientes el calor en tus manos. Sientes tu propio aliento, lento y uniforme, dentro y fuera, dentro y fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. El suelo de latón zumba. La nieve de hierro cae. La piedra imán reposa. La clasificadora, amable y callada, se sienta en el extremo más lejano del banco, manteniendo su suave vigilia. Tú no tienes que velar. Puedes descansar. Puedes descansar. Dejas que el mundo se vuelva más suave. Dejas que la sala se vuelva más suave. Dejas que la ventana se vuelva más suave. Te dejas volver más suave. El frío peso aterciopelado de las limaduras de hierro. El leve zumbido de las placas de latón del suelo. El cálido vapor del té de cebada. El brillo azul amortiguado. El susurro de la escoba de crin de caballo. El suave clic de las limaduras alineándose. Los mitones forrados de lana. El olor a metal frío y cera de abejas. El crepúsculo gris pizarra a través del cristal escarchado. El lejano y bajo viento de la meseta. Estas cosas te sostienen. Estas cosas te guardan. Estas cosas te dejan ir. Vas a la deriva. Vas a la deriva. La nieve cae. El suelo zumba. La lámpara brilla. Descansas. Descansas. El sueño está muy cerca ahora. El sueño está aquí. Déjalo venir. Déjalo venir. Los campos de nieve de hierro están en silencio. La estación está en silencio. La clasificadora está en silencio. Tú estás en silencio. Duerme bien. Duerme bien. Duerme. Duerme. Descansas ahora en el largo y lento silencio de la meseta. El suelo de latón zumba debajo de ti, bajo y constante. Un sonido que apenas es un sonido, más bien una sensación, más bien un compañero callado. La nieve de hierro cae al otro lado de la ventana, lenta como el pensamiento, lenta como el aliento. Cada copo girando una vez en el aire azul amortiguado antes de unirse al campo. No necesitas mirar los copos, no necesitas contarlos. La clasificadora no los cuenta, las lámparas no los cuentan. Simplemente caen y caen y caen y la meseta simplemente los recibe, paciente y gris y amable. Sientes la manta de nuevo, el suave peso a través de tu pecho, el calor reunido en tus manos, los mitones forrados de lana descansando en el banco a tu lado, con los puños vueltos hacia abajo, sus puntadas parejas y pequeñas. Alguien, hace mucho, se sentó junto a una lámpara baja e hizo esas puntadas. Alguien tarareó, tal vez, del modo en que tararea la clasificadora. Los mitones aún llevan ese tarareo. Los mitones están tibios. El banco está tibio. El té en la pequeña taza está tibio, aunque no lo estás bebiendo ahora.
Solo dejas que su vapor se eleve. Solo dejas que su aroma a cebada se mueva por la habitación en suaves volutas lentas. La lámpara al otro extremo del banco brilla con un azul apagado. La lámpara más cercana a ti brilla con un azul apagado. Las lámparas a lo largo del corredor brillan con un azul apagado, una tras otra, cada una pequeña luna suave, cada una sin mirar nada en particular, cada una simplemente entregando su luz al aire callado. Dejas que tus ojos se vuelvan más pesados. Dejas que tus hombros se vuelvan más pesados. Dejas que la parte de atrás de tu cabeza se hunda más profundamente en el cojín detrás de ti. El cojín está relleno de algo suave, algo que cede lentamente, algo que recuerda la forma de cada cabeza que alguna vez ha descansado allí. Muchas cabezas han descansado allí. Muchos viajeros han venido a este banco, en este corredor, junto a esta ventana, y se han dejado ablandar, y se han dejado aquietar, y se han dejado llevar al largo sueño lento de los campos nevados de hierro. Ahora tú eres uno de ellos. Perteneces aquí por todo el tiempo que desees. La clasificadora, al otro extremo del banco, levanta una pequeña pizca de limaduras entre el pulgar y el índice. Las deja caer de nuevo en su bandeja de madera. Hacen el sonido más suave, un clic que apenas es un clic, un susurro que apenas es un susurro. Hace esto sin prisa. Hace esto del modo en que cae la nieve afuera. Hace esto porque es lo que ella hace, aquí, en este lugar callado, en esta hora callada, en esta vida callada. La observas, mitad observando, mitad soñando. La lámpara azul a su lado atrapa el borde de su manga. Los botones de latón en su puño brillan tenuemente. Sus manos se mueven lentamente. Sus manos descansan. Sus manos se mueven lentamente otra vez. No necesitas mover las manos. No necesitas moverte en absoluto. Puedes simplemente quedarte aquí, recostado, inhalando, exhalando, escuchando el suave zumbido del piso y la suave caída de la nieve y el suave clic de las limaduras alineándose en sus bandejas. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. El corredor se extiende en ambas direcciones, pero no necesitas pensar en su largo. Las lámparas siguen y siguen, pero no necesitas contarlas. Las bandejas de limaduras están en sus pacientes hileras, pero no necesitas atenderlas. Todo eso continúa sin ti. Todo eso continuaría si cerraras los ojos por completo. Todo eso se alegra de que estés aquí, y todo eso se alegraría si te durmieras. Puedes dormir ahora. La ventana a tu lado sostiene el crepúsculo gris pizarra en su vidrio escarchado. El crepúsculo no cambia. Ha sido de este color por horas, quizás por días, quizás desde que la estación se levantó en la meseta. La luz es gentil, la luz es pareja, la luz no te pide nada. Más allá del vidrio cae la nieve de hierro. Más allá de la nieve de hierro, la meseta se extiende plana, gris y vasta. Más allá de la meseta, las bajas montañas reposan en sus suaves pliegues. Más allá de las montañas, más mesetas, más nieve, más quietud. El mundo sigue y sigue en suaves capas grises, cada una más callada que la anterior, cada una más lejos de cualquier prisa, cada una más cerca del sueño. Tú estás en el centro de esas capas ahora. El calor en tu pecho es el centro. La manta es el centro. Tu lenta respiración es el centro. Todas las suaves capas grises se reúnen a tu alrededor, sosteniéndote, guardándote, dejándote ir. La clasificadora tararea, muy suavemente, una melodía que no tiene principio ni fin. Sube y baja como la respiración de alguien que ya está dormido. No intentas seguir la melodía.
Solo dejas que pase por la habitación. Solo dejas que pase a través de ti. El tarareo de la melodía, el zumbido del piso, el silencio de la nieve, el susurro de la escoba en algún lugar al fondo del corredor, donde otro guardián callado barre una pequeña acumulación de limaduras en una pequeña pila ordenada. No puedes verlos, no necesitas verlos. Sabes que están allí, del mismo modo que sabes que las lámparas están allí, del mismo modo que sabes que la nieve está allí. La meseta cuida a sus guardianes. Los guardianes cuidan la meseta. Y los dos juntos te cuidan a ti, en este momento lento y suave, en este banco lento y suave, junto a esta ventana lenta y suave. Sientes tus pies tibios bajo la manta. Sientes tus rodillas tibias. Sientes el gentil peso de la manta a lo largo de tus piernas, asentándolas, sosteniéndolas. Sientes tus caderas hundiéndose más profundamente en el banco. Sientes tu espalda larga y suelta. Sientes tus hombros suaves. Sientes tu mandíbula suave. Sientes el pequeño espacio entre tus cejas suave. Todo en ti es suave ahora. Todo en ti está sostenido. Todo en ti está en reposo. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. La nieve de hierro cae. El piso de latón zumba. Las lámparas brillan. La clasificadora está sentada. El té humea. Te dejas llevar. Te dejas llevar más lejos. En algún lugar, muy lejos, una pequeña campana suena una vez, grave y redonda y tibia. No te está llamando. Solo marca la hora, del modo en que las campanas han marcado la hora aquí desde hace mucho, mucho tiempo. El sonido se mueve a través de la meseta y es recogido por la nieve y se pliega dentro del silencio. Lo oyes como desde dentro de un sueño. Quizás ya estás dentro de un sueño. Quizás la campana sonó solo en tu mente. No importa. Nada aquí necesita ser resuelto. Nada aquí necesita ser decidido. Puedes dejar que la campana sea una campana real o una campana soñada, y de cualquiera de las dos formas es amable. El vapor de cebada se enrosca. Las lámparas azules brillan. El piso de latón zumba su nota grave y constante, la nota que ha estado allí desde que llegaste, la nota que estará allí mucho después de que te hayas ido. Dejas que la nota te lleve, dejas que la nota te sostenga, dejas que la nota se acomode debajo de tu lenta respiración, de modo que respiración y nota se muevan juntas, dentro y fuera, dentro y fuera. Zumbido y silencio, zumbido y silencio. Inhalas, exhalas. La lámpara se vuelve más suave. La ventana se vuelve más suave. El banco se vuelve más suave. La manta se vuelve más suave. Tú te vuelves más suave. El corredor se aleja. Las bandejas se alejan. Los botones de latón en el puño de la clasificadora se alejan. Solo queda la tibieza. Solo queda la lenta respiración. Solo queda el silencio. Esto es suficiente. Esto es más que suficiente. Esto es exactamente lo que viniste a buscar. No viniste aquí a hacer nada. Viniste aquí a descansar. Viniste aquí a ser sostenido por la nieve y la lámpara y el piso. Viniste aquí a dejar que tus hombros bajaran, a dejar que tu mandíbula se ablandara, a dejar que tu respiración encontrara su propio camino lento. Has hecho eso. Estás haciendo eso. Seguirás haciendo eso mientras el crepúsculo gris pizarra permanezca en la ventana y la nieve de hierro siga cayendo y el piso de latón siga zumbando su nota grave y paciente. La clasificadora se levanta muy silenciosamente desde su extremo del banco. Sientes más que ves su movimiento. Avanza por el corredor con un paso lento y parejo. Atiende una lámpara,
luego otra, bajando cada llama una pequeña muesca, de modo que el azul atenuado se vuelve más atenuado aún, de modo que la luz se vuelve más suave todavía. Está llevando el corredor a su quietud nocturna. Está llevando la estación a su largo y lento descanso. Te está llevando con ella, suavemente, suavemente, como una mano cuidadosa baja una pequeña lámpara hacia un pozo hondo y quieto. Te sientes descender, te sientes asentar, te sientes volverte parte del silencio. La primera lámpara que atenúa está al fondo del corredor. Apenas lo notas. La segunda está un poco más cerca. La percibes solo como un ablandamiento al borde de tus ojos cerrados. La tercera está más cerca aún. La cuarta es la lámpara sobre tu banco. Cuando la atenúa, el azul se vuelve tan suave que es casi un recuerdo de azul, casi la idea del azul, casi el color que ves detrás de tus párpados cuando recuerdas una tarde tranquila de hace mucho tiempo. No atenúa por completo la lámpara junto a tu cabeza. Deja un pequeño resplandor cálido, lo justo para que la oscuridad no sea una extraña, lo justo para recordarte que estás resguardado. Luego retrocede, lentamente, hasta su propio lugar al extremo lejano del banco, y se sienta, y posa las manos en su regazo, y se queda muy quieta. La estación respira, tú respiras, la meseta respira, en algún lugar más allá del vidrio escarchado, a su lento modo gris. Adentro, afuera, adentro, afuera. La nieve de hierro cae ahora más lento que nunca. Casi puedes sentir cada copo al tocar el campo. Casi puedes oír cada copo al unirse a su familia silenciosa. Pero no tienes que sentirlos. No tienes que oírlos. Solo tienes que descansar. El peso fresco y aterciopelado de las limaduras de hierro. El leve zumbido de las planchas de latón del piso. El vapor cálido del té de cebada. El resplandor azul atenuado, más suave ahora. El susurro de la escoba de crin, ahora callado. El leve clic de las limaduras al alinearse, ahora callado. Los mitones forrados de lana en reposo. El olor del metal frío y la cera de abeja. El crepúsculo gris pizarra a través del vidrio escarchado. El distante viento bajo de la meseta, apenas presente. Estas cosas te sostienen. Estas cosas te guardan. Estas cosas te dejan ir. Tú las dejas. Te dejas ir. Un poco más allá. Un poco más suave. Un poco más profundo. Sientes el banco debajo de ti, pero apenas. Sientes la manta sobre tu pecho, pero apenas. Sientes tu propio aliento, lento y parejo. Y esa es la última cosa clara, la única cosa verdadera, la cálida y lenta cuerda que te ata a este lugar tranquilo. Adentro, afuera, adentro, afuera. El piso de latón zumba, la nieve de hierro cae, la lámpara brilla muy suavemente. La clasificadora descansa en el extremo lejano del banco, sus manos plegadas en el regazo, sus ojos entrecerrados, su propio aliento lento y parejo. Ella también descansa. La meseta descansa. La estación descansa. Todo lo que está aquí descansa. Tú descansas. Tú descansas. Tú descansas. Sientes una calidez profunda reunirse en tu pecho, como un pequeño fuego cubierto, como una brasa silenciosa guardada bajo cuidadosa ceniza. No es brillante. No está caliente. Solo es cálida. Y solo es constante. Y solo es tuya. Esta calidez se quedará contigo mientras duermes. Esta calidez se quedará contigo cuando despiertes. Esta calidez es lo que los campos de nieve de hierro te dieron, aquí en el largo y lento silencio, aquí en el suave corredor azul, aquí en el banco paciente junto a la ventana escarchada. Puedes llevarla contigo a donde vayas. Puedes dejarla aquí y volver a ella más tarde. Puedes simplemente descansar en ella ahora,
y no pensar en nada más. No pienses en nada más. No pienses en nada. Solo la calidez. Solo el lento respirar. Solo el suave silencio. La nieve de hierro cae. El piso de latón zumba. La lámpara brilla. Descansas. El corredor está tenue y amable. Las bandejas están quietas. La clasificadora está quieta. La ventana sostiene su crepúsculo gris pizarra, más tenue ahora, más profundo ahora, deslizándose hacia la larga y lenta noche. Te deslizas con ella, te deslizas suavemente, te deslizas sin esfuerzo. No hay nada a lo que aferrarse, no hay nada contra lo que empujar. Solo está el suave caer, el suave asentarse, el suave unirse al largo y lento sueño. Cada copo de nieve de hierro gira una vez y se asienta. Cada lenta respiración gira una vez y se asienta. Cada pensamiento, si queda algún pensamiento, gira una vez y se asienta. Asentado, asentado, asentado. Eres parte del campo ahora. Eres parte del silencio. Eres parte de la larga quietud que sostiene la meseta y la estación y la clasificadora y las lámparas y la nieve. Perteneces a la quietud. La quietud te pertenece. Estás guardado. Estás guardado. Estás guardado. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. El piso de latón zumba su nota grave, más débil que un latido, más constante que un reloj. Ya no necesitas escucharlo. Simplemente está allí, como el suelo está allí debajo de un árbol que no tiene que pensar en el suelo. No tienes que pensar. No tienes que escuchar. No tienes que hacer absolutamente nada. Deja que la nieve caiga. Deja que la lámpara brille. Deja que el piso zumbe. Deja que la clasificadora se siente en su lugar tranquilo. Deja que el corredor se extienda en su tenue largura azul. Deja que la ventana sostenga su luz gris. Deja que todo esté allí, alrededor de ti, sin ti, contigo, suavemente, suavemente. Estás a salvo. Estás cálido. Estás resguardado. Estás tranquilo. Puedes dormir. Puedes dormir ahora. Puedes dormir hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. La meseta está tranquila. La estación está tranquila. El corredor está tranquilo. El banco está tranquilo. La manta está tranquila. Tú estás tranquilo. La nieve de hierro cae. La nieve de hierro cae. La nieve de hierro cae. Y duermes. Y duermes. Y duermes. Suave. Cálido. Resguardado. Guardado. Duerme. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.